grabar. Bueno, vamos a empezar, entonces, como les decía, en esta clase de hoy, con un tema nuevo, que ustedes ya lo tienen algo visto en la parte de programación con JavaScript o con otros lenguajes que ya hayan visto, pero vamos a ver cómo aplica la sintaxis a processing o en processing, en lo que se refiere a estructuras repetitivas. Estructuras repetitivas o iterativas. El concepto de iterar tiene que ver con, digamos, realizar un proceso o someter algo a un procedimiento que se repite, ¿sí? En en el lenguaje de programación, lo que vamos a estar usando nosotros en nuestras aplicaciones, es el concepto de recorrer una estructura, o sea, repetir una estructura recorriendo diferentes valores o situaciones o estados de una variable. Hasta la clase pasada veníamos viendo estructuras de control, estructuras de control condicionales, ¿sí? Tanto las repetitivas como las iterativas corresponden a las estructuras de control. O sea, estructuras de control tenemos condicionales y las que vamos a ver ahora, iterativas. En lo que, digamos, en lo relativo al lenguaje, lo más común en estas, bueno, o sea, las condicionales, lo más común en este caso, o por lo general, es la función if, ¿sí? Que nos permite evaluar una condición y una estructura se va a ejecutar o no en función de esa condición. Para eso vimos la consigna que estamos desarrollando con lógica, para ver lógicas de estado, nos permite evaluar el valor de una variable para ver qué porción de código vamos a ejecutar en nuestro caso. Y las estructuras iterativas, la más común de las funciones que se aplican para este caso son, o es, for. ¿Sí? Nosotros vamos a ver esta principalmente, por ahí podemos comparar con algunas más. Pero básicamente la instrucción que vamos a usar para esto es for. Como ya veníamos viendo en nuestros lenguajes, en nuestros ejemplos de programa, nosotros empezamos siempre por declarar ya estas dos estructuras como estructuras principales, que son el setup y el draw. Y si bien acá hay una estructura que se repite, que bueno, no la voy a preguntar porque es medio obvia la respuesta, pero es esta, la estructura draw, ¿sí? El evento draw es el que se repite, pero no es el tipo de repetición de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en realidad esta repetición se da porque se dispara sistemática y automáticamente el evento draw, ¿sí? El sistema o el entorno del applet le dice a la aplicación draw, 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 ¿sí? Y eso es lo que hace que se dibuje el fotograma una y otra vez, pero acá hay una cuestión de una repetición a lo largo del tiempo, pero por la sucesión de un evento. Las estructuras repetitivas nos permiten repetir ciertas, digamos, como porciones de código, pero en un instante, diríamos. Si bien lleva un tiempo, pero ese tiempo es prácticamente instantáneo, se ejecutan en el mismo momento. Por ejemplo, si en nuestros programas nosotros hiciéramos algo así como dibujar una elipse en una posición aleatoria, en una posición aleatoria entre random width, random height, repaso esto por si acaso, random width me devuelve un valor aleatorio entre 0 y el valor de width, me va a devolver 100, 325, etc. Random height, un valor aleatorio entre 0 y el valor del alto, y vamos a dibujar las que sean de 80 por 80.
vamos a ver acá una repetición de elipses, o sea, vemos varias elipses, pero para lograr el resultado, como les digo, hizo falta el transcurso del tiempo para que esto pase. Ahora, si yo necesitara, por ejemplo, que el fondo arranque con un fondo aleatorio, digamos, o de distribución aleatoria de elipses, tendría que dibujarlo, por ejemplo, una sola vez en el setup y a todas juntas. Bueno, ¿cómo puedo repetir esta instrucción de código? Opción A, hacer algo así, ¿no? 3, 6, 7, 8. ¿Sí? Si yo ejecuto 8 veces esta instrucción, en el setup se ejecutaron 8 veces esa instrucción, ¿no? Y no hizo falta el transcurso del tiempo. Ojo, yo vuelvo a poner play. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner esto en el mouse preset. Lo voy a cortar de ahí, voy a declarar acá el evento mouse preset. Y pongo acá 8 elipses. Que acá va a pasar algo curioso, que cada vez que yo hago clic aparecen, o deberían aparecer, 8 elipses nuevas. ¿Sí? Es más, para hacer un poquito más evidente esto, vamos a armar un valor de color, de hecho también aleatorio, random 255. Bien. Bueno, acá tengo, cada vez que hago clic armo un color aleatorio y dibujo 8 elipses. Esto obviamente es el camino largo, digamos, ¿no? Copiar todo esto. Vamos a ver qué porción de todo este código se repite, y acá está bastante evidente, y vamos a ver cómo lo haríamos a esto con ciclo for. Entonces, esto que está acá, lo voy a dejar comentado, porque nosotros vamos a repetir esta línea 8 veces. Seguramente ustedes ya vieron algo de esto. ¿Cómo es la sintaxis del ciclo for? Yo lo voy a escribir acá primero de manera genérica, y esto es for inicialización, condición, incremento. Abro y cierro llave y cuerpo del for. Vamos a poner acá. Siempre que hablamos de estructuras, entre llave y llave nos referimos a cuerpo, ¿sí? Es un conjunto de instrucciones que forman esa estructura. Vamos a poner instrucción 1, digamos, instrucción 2, etc. Bien, ¿cómo se escribe esto en el código? Lo voy a escribir acá en el código para que lo veamos coloreado con el color de processing. For inicialización. La inicialización le asigna el valor, el primer valor a una variable, y usamos la sintaxis de declaración de variable. Int, yo voy a poner a, la variable a, igual a 0. ¿Sí? Esta inicialización lo que está haciendo es declarar una variable de nombre a, de tipo entera, y asignarle 0. La condición es evaluar, ahí es un poquito parecido a lo que veníamos viendo de condicionales, o sea, es una evaluación que me permite a mí preguntar por una condición. Si esa condición se cumple, entro al cuerpo del for. Entonces se usa de esta manera. Si A es menor a 8, vamos a poner, ahí ya expresé, digamos, la condición. Y acá el tercer parámetro después del punto y coma es un incremento. El incremento es, por lo general, aumentar el valor de la variable. Voy a abrir llave, voy a cerrar llave acá para que veamos cómo termina de armarse este programa, esta porción, digamos, de código acá. ¿Qué hace el for? Le da un valor inicial a una variable. Vamos a pensar este caso en particular. Le asigna la variable a, le asigna 0. La condición siempre va a empezar preguntando, por primera vez, si a es menor
o en este caso, si se cumple esta condición de A menor a 8. Si se cumple, entonces entra y ejecuta el cuerpo del for. ¿Sí? Primero la inicialización, después la condición. Si se cumple la condición, entra en el for, ejecuta el cuerpo del for, que en nuestro caso es una sola línea, y después de ejecutar la primera vuelta del for, ejecuta el incremento. Una vez que ejecuta el incremento, ahí vuelve a preguntar o a hacer la evaluación, la condición, evalúa la condición. Si se cumple la condición, vuelve a entrar en el for y después de ejecutar el cuerpo del for, vuelve a ejecutar el incremento y nuevamente la evaluación de la condición. Cada vez que entra, que se cumple esta condición, ejecuta el cuerpo y después el incremento. Y una vez que ejecuta el incremento, vuelve a evaluar la condición. ¿Qué va a pasar? En algún momento esta acción, que por lo general se llama así, incremento, porque justamente va cambiando un valor que incide directamente acá, en la condición. En algún momento este incremento va a hacer que ya no se cumpla esta condición y va a ejecutar el resto del código, o sea, va a continuar con lo que siga fuera de la estructura del for. Entonces, si nos damos cuenta acá, la variable A, voy a hacer un comentario acá para ir poniendo estos valores. Inicializa A igual a 0. Pregunta la condición. 0 es menor a 8, sí. Entonces entra con A igual a 0. Ejecuta esto e incrementa. Ahora A es igual a 1. 1 es menor a 8, sí. Y entra con A igual a 1. Incrementa. Después pasa a valer 2. 2 es menor a 8, sí. Después cuando sea 3, 3 es menor a 8. 4 es menor a 8. Con A igual a 5. 5 es menor a 8. A 6. A 7, va a entrar con 7 menor a 8, que se cumple la condición, incrementa y dice, A pasa a valer 8, ¿sí? Después de hacer la vuelta con A igual a 7. 8 no es menor a 8, y entonces no se cumple esa condición y se descarta el cuerpo del for y sigue con el resto del código. Entonces, acá se ven los valores, podemos monitorear, digamos, como tener un ejemplo, un vistazo de los valores con los que va a entrar A en cada vuelta del for. Nosotros en nuestro código no usamos, por ahora en este ejemplo, la variable A. Simplemente ejecutamos valores, utilizando valores aleatorios para cambiar una posición de este círculo cada vez que la estoy dibujando. Pero por lo general, en cada vuelta del for, se utiliza esa variable del ciclo for, puede ser A, I, N, lo que sea, ¿no? Se utiliza esa variable para saber en qué vuelta del ciclo for estoy. Entonces yo pongo play ahora acá y el resultado va a ser lo mismo que veníamos viendo cada vez que hago clic. Bien. Voy a guardar este ejemplo. Ahora, ¿cuál es una de las principales ventajas del ciclo for? Por ejemplo, en relación a la diferencia de copiar y pegar código. Cualquier variación que yo quiera hacer, por ejemplo, quiero que los círculos estos sean más chicos, no sé, de 60 por 60. Tendría que recorrer todo el código, obviamente, y hacer estos cambios. Y después la otra, en realidad una cuestión mucho más importante es la posibilidad de cambiar rápidamente la cantidad de elementos que quiero hacer. Yo cambiando este valor puedo, digamos, solamente cambiando este número, estoy incidiendo en la condición y ahora estoy haciendo 20 círculos en lugar de 8 o 200. Ahí están mis 200 círculos.
Vamos a ponerle un fill un poquito transparente. Para que se note un poco más. Esto por un lado, o sea, yo puedo cambiar acá este número, escribo en mi código fuente otro número, y ya en lugar de hacer 80, 100, 200 o lo que fuera, estoy haciendo una cantidad diferente. La ventaja más importante, siguiendo esta misma lógica, es que yo puedo, por ejemplo, cambiar este valor en tiempo de ejecución. O sea, yo puedo, en el transcurso de mi aplicación, cambiar de manera dinámica cuántas veces se va a repetir ese for. Entonces me permite modificar ciertos comportamientos relativos a la cantidad de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero dibujar los corazones, la cantidad de vidas que tiene un personaje, y dibujo un corazoncito por cada valor de vida, cada vez que pierde una vida, el for va a recorrer una vuelta menos, ¿sí? Bueno, ¿me van siguiendo hasta ahí? A ver si puedo ver un poquito de sus caras y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Se entiende? Supongo que... Por mí, por ahora se entiende. Bien. Bueno, vamos a ver ahora un segundo caso que es un poquito más complejo y después un tercer caso un poquito más complejo aún. Pero sería en principio lo primero que vamos a tratar de resolver. O sea, de hecho, fíjense, esto me lo voy a llevar ahora al draw. Acuérdense que yo por lo general los pincho en este sentido de no poner instrucciones de dibujo dentro del mouse preset, ¿sí? Siempre procuremos que nuestro código funcione dibujando siempre en el draw. Y si hay algo que quiero que se dibuje o que cambie el dibujo cuando hago un mouse preset, o sea, cuando capturo los eventos del usuario, en todo caso, lo mismo que la consigna de la aventura gráfica, yo cliqueo, pasa algo, cambio un valor que incide en el comportamiento del draw. Esto que está acá, ahora va a estar medio caótico, o sea, porque voy a estar dibujando 20 círculos por cada fotograma, ¿no? O sea, estoy resolviendo acá. O sea, lo primero que cambia, fíjense que antes cuando usábamos el draw para dibujar un círculo por cada fotograma, yo tengo este resultado, ¿no? Acá lo modifiqué tocando la cantidad de veces que entra en el for, ¿no? Hacer una composición visual que sea una acumulación grande de círculos usando el fotograma me llevaría mucho tiempo. Pero si yo hago 100 círculos por cada fotograma, esa condensación que quiero lograr se alcanza enseguida. Y obviamente que los efectos son diferentes, ¿no? Ahora, acá. Vamos a sacar esto del draw, del random, de círculos aleatorios, y lo que voy a hacer es utilizar la estructura repetitiva para hacer algo parecido a lo que ya les anticipaba hoy. Por ejemplo, yo quiero dibujar elementos uno al lado del otro, como una serie de dibujitos que se correspondan a esta cantidad que quiero mostrar. Por ejemplo, a ver si esto está funcional. Ahí va. Bien, vamos a intentar lograr esto. Dibujar una serie de círculos repartidos a lo largo de la ventana. Quería hacer 6 círculos en realidad. A ver si vamos a hacer un poquito más grande. Mm.
en una ventana de 400 por 400, dibujar 6 círculos consecutivos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer 6 vueltas de for. ¿Y para qué vamos a usar en cada una de estas vueltas del for? ¿Para qué vamos a usar la variable a? Va a ser para relativo a la posición en X, porque la posición en Y es el alto de la ventana dividido 2, ¿no? Acá lo que estaría haciendo dentro del draw es, vamos a sumarle el background. $55. A ver cómo queda con los círculos coloridos, va a quedar medio raro. Y le vamos a sacar, sí, vamos a armar un color solo. Y le voy a dejar un poquito de transparencia. Y van a ver acá qué está pasando. Si ustedes llegan a notar aquí la superposición de círculos rojos transparentes, se puede ver un poquito la acumulación. Si no fueran transparentes, veríamos algo parecido. Bueno, veríamos esto. ¿Qué estamos viendo acá? El último de los círculos. ¿Por qué? Porque yo dibujé una serie de círculos que el último de estos 6 círculos borró todos los anteriores. ¿Qué tengo que hacer para que en definitiva cada valor de A que me está dando 0, 1, 2, 3, 4 y 5 me dibujen respectivamente cada uno de estos círculos a lo largo de la ventana? ¿Qué valores deberían tener cada una de las posiciones en X de estos círculos? Vamos a suponer que el primero sea 0, acá, centrado en el borde. 0. El último debería medir acá 400. Y si en el medio tengo que dibujar 1, 2, 3, 4 círculos más, ¿qué valores tendría que tener cada una de estas posiciones para poner uno al lado del otro? Son estos 400 dividido en los 5 pasos que tengo que dar. O sea, 400 dividido 5 me da 80. El otro en 160, el otro en 240, uno más en 320 y el último me va a dar así en 400. ¿Sí? Esta cuentita sale de dividir. ¿Qué dimensión tengo? 400 de la ventana y cuántos pasos voy a dar. Acá hay una cosita que se va logrando, digamos, con la experiencia de decir, son 6 objetos, son 5 pasos, ¿sí? Porque el primero y el último están sobre los límites, entonces uno de los dos no cuenta, por lo general el primero no se lo cuenta. Entonces, ¿cómo logro que la posición en X sea respectivamente 0, 80, 160? Ya vemos que el desfasaje es 80. Y cómo con cada valor de A logro que el primero valga 0, y bueno, y esta cuenta que está acá. ¿Cómo puedo lograr que A por algo, perdón, sería esto, lo digo directamente. Si yo hago 80 por A, lo que estoy haciendo justamente es esto. Fíjense, la primera vuelta que A vale 0, 80 por 0 es 0. O sea, sí, voy a poner así. 80 por 0, 0. 80 por 1, igual a 80. 80 por 2, 160, ¿sí? Cada vueltita del for me fue dando esas cuentas que estoy obteniendo al multiplicar 80 por el valor de la vuelta del for. Dejo comentado esto, así esto puede funcionar, y ahí vemos el resultado de esta serie, ¿sí? Ahí están los 5 círculos, uno al lado del otro.
¿Qué tamaño tendrían que tener para que estén yuxtapuestos, para que se toquen sobre sus tangentes, sobre estas circunferencias se superpongan apenas? ¿Quién tiene un número de tamaño? Ah, y Mariano dice, puse 1000 y se empezó a trabar todo. Sí, porque tiene que renderizar el fotograma haciendo 1000 círculos, ¿no? ¿Alguien ya calculó el tamaño que tendría que tener cada círculo para que se toquen en los bordes? Y podría ver la Pongo el código a pantalla. la vista. Gracias. Width dividido 8, dicen. Acá. ¿Por qué dividido 8? Dividido 6. Ahí me va gustando un poco más. Pero acá aparece esto que les decía hoy. En realidad, si bien son 6 elementos, el primero y el último, al estar sobre los límites, en realidad los saltos o los espacios son uno menos. ¿Se entiende? Entonces, no es dividido 6, sino dividido 5, que son los espacios. O si quieren pensarlo así, es 6 menos 1. O sea, la cantidad de elementos menos 1. ¿Está? Esta misma cuenta, podríamos hacer directamente circle. En vez de elipse, hacemos circle y ya le pasa este valor al ancho y al alto. Bien. Se está, ahora que veo, sí, a punto de cortar. Así que tengan el link ahí a mano. Yo corto y renovamos acá la sesión. Y ahora seguimos. Dale. Bien, bueno, discúlpenme que todavía no hice alguna vueltita que nos simplifique este tema, pero por ahora nos manejamos así, no es tan dramático, supongo. Y lo que sí voy a hacer hoy mismo, voy a subir la grabación, así ya la tienen disponible. Ya está la de la clase virtual anterior, la subí ayer tarde, pero esta la voy a subir hoy mismo, así ya la tienen. Bien, un tercer caso de ciclo for. Esperen, vamos a hacer primero un ejemplo. Me los voy a dar ahí para que trabajen ustedes con una consigna. No, vamos a ver un tercer caso de ciclo for y después vamos a trabajar con algo. Les voy a pasar algo para que hagan ustedes. Fíjense que algoritmo que hicimos acá, este programita, nos resolvió Profe, esta está superposición. compartiendo el Chrome, no está compartiendo el processing. ¿No? El cronograma estamos viendo. No, todo viendo el cronograma. el Excel. Desktop, ahí está. Ahí va. Gracias por avisar. Bien. Entonces, este programa lo que nos permite es realizar una repetición y voy a evolucionarlo un poquito para que veamos algunas, digamos, en funcionamiento, algunos ejemplos más del uso de la variable A, por ejemplo, ¿no? Ya vimos cómo calcular su tamaño y cómo ubicar cada una de las posiciones de este círculo. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, armar un relleno para cada uno de los valores de A. Lo mismo, si yo hago fill y tomo directamente el valor de A, lo que estaría haciendo es que este valga 0, este valga 1, 2, 3,
4 y 5. Entre 0 y 5, los colores son prácticamente en negro para todos. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer para que cada vuelta de for yo pueda armar un valor de relleno que me recorra toda la escala, desde 0 a 255? Y acá, no me acuerdo si ya lo hemos visto, pero hay una función que es bastante útil para esto que se llama map. No me acuerdo si la vemos, me parece que no. Por ahí la mencioné, no sé. Ah, sí, algo vimos de esto. Bueno, map me permite a mí pasar valores que recorren una escala determinada y obtener sus correspondientes valores de otra escala. O sea, si yo sé que los valores de A tienen como referencia de extremo 0 y 5, puedo obtener respectivamente los valores iniciales de 0 a 255, por ejemplo. Entonces, para eso le paso en la función map, le paso los extremos de referencia de mi escala en la que se mueve A, ¿no? Sé que 0 es la primera y 5 es la última, porque 6 no entra, ¿sí? Los siguientes valores son el primer valor de la escala que quiero obtener, que de vuelta es 0, y el último valor de la escala que quiero obtener, que es 255. Entonces, la función map internamente está haciendo algo que conocemos como una regla de 3 simple, ¿sí? Para cada valor de A entre estos dos extremos, obtengo sus correspondientes valores entre esos otros dos extremos. Y ahí está, la primera es 0, y así va obteniendo cada valor hasta el último, que es blanco. Si yo quisiera obtener una escala invertida, digamos, desde 0 a 5, pero que el primero sea blanco y el último sea negro, hago eso. Intercambio los valores de referencia de mi escala. Esto va de 0 a 5 y los valores van de 255 a 0. Ahí está, el primero acá en blanco y el último en negro. Por ejemplo, vamos a hacer acá, le vamos a agregar también que me escriba el valor en rojo, vamos a ponerlo, que me escriba, por ejemplo, el valor de A. ¿En dónde? En el centro de cada uno de estos círculos. Entonces, que escriba A en 80,0, que va a ser 0, 80, 160, etc. En las mismas coordenadas del círculo. Y ahí van a ver que cada círculo que se está dibujando tiene su índice, y acá incorporo una palabra, un concepto, que es el índice. El índice es el número de vuelta en este caso, ¿sí? El índice es una variable que utilizamos para contar elementos. De todas las vueltas, cada vuelta tiene un valor, le corresponde un valor numérico que en este caso es la variable que está contando de a 1, desde 0 hasta 5. Y ahí están representados los valores. Fíjense que acá al final se está escribiendo el último afuera de la pantalla. Lo voy a corregir un poquito poniendo text align center. Van a ver que ahora sí aparece el primero un poquito cortado y el último un poquito cortado también. También podemos poner center center, que es el punto de anclaje del texto. Ahora está bien centrado con respecto al círculo, ¿vieron? ¿Sí? Es como que el renglón está ahí y el texto crece mitad para arriba, mitad para abajo, y mitad para la izquierda y mitad para la derecha. O sea, está bien centrado en relación a su punto.
Bueno, voy a hacer un segundo caso ahora un poquito más complejo. Espero que me sigan hasta acá, así ya podemos trabajar ahora con una consigna que va a ser muy parecida, de hecho, al siguiente trabajo práctico que vayamos a hacer un poquito más adelante. Ya vimos acá cómo hacer una secuencia de esta manera, uno al lado del otro. Lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de dibujar un círculo, vamos a dibujar una serie de círculos. O sea, en lugar de dibujar este, voy a dibujar este y este. Y en lugar de dibujar este solo, voy a hacer lo mismo. Voy a dibujar este y este. Y de la misma manera, o sea, el cuerpo del for que tenemos hecho hasta ahora va a tener justamente un segundo cuerpo de for que va a repetir una secuencia de círculos. O sea, esto ya lo guardo como ciclo for, vamos a poner for anidado. Vuelvo un poquito a las notas acá, y recién vimos este for. Este es un ejemplo de un for lineal. Vamos a poner acá for lineal. Lo que vamos a ver ahora es un for anidado o for bidimensional. Vamos a poner for anidado. Que lo que vamos, voy a poner inicialización, variable 1, la condición 1 y el incremento 1. Y el cuerpo del for no va a ser una serie de instrucciones, sino que va a ser justamente un segundo for adentro del otro. Por eso se dice que está anidado. Está comprendido por las otras llaves de la otra estructura. Entonces, estas instrucciones se van a repetir para este cuerpo de for, y este for a su vez se va a repetir para este otro cuerpo del for. Este va a ser inicialización variable 2, condición 2, incremento 2. ¿Cómo se ejecuta este comportamiento? Arranca el for. Inicializa una variable que va a tener un nombre y una condición que va a comparar esa variable. Si se cumple, va a entrar primero acá. Y acá arranca con otro for. Inicializa otra variable, evalúa esa condición con esa otra variable y entra en el cuerpo del for. La primera vuelta de este for después ejecuta este incremento de esa segunda variable y vuelve a entrar en el for. Una vez que ya no se cumpla la condición, va a seguir afuera de esta estructura y se encuentra con el final de la estructura que lo comprende. Entonces, ¿qué pasa cuando termina ahí? Ejecuta el incremento y vuelve a evaluar esta condición con la primera variable. Si se cumple, vuelve a entrar dentro del for y arranca de vuelta todas las vueltas de este for que está acá dentro. Cuando termina, ejecuta un incremento, aumenta esta variable del ciclo for 1, digamos, del que comprende al otro. Si entra, hace todas estas vueltas y así hasta que el incremento haga que esta condición ya no se cumpla y sigue con el resto del código. ¿Cómo sería esto en nuestro código? Por ejemplo, vamos a sacar las cuestiones de relleno acá. Vamos a hacer círculos blancos, nada más. Dijimos que y vamos a borrarle los nombres. Vamos a dibujar un círculo en la posición 80,A, que ya lo tenemos resuelto, pero no todos en el medio, sino uno abajo del otro. Entonces, esta instrucción, que es la que hacía un dibujo, ahora también va a estar como cuerpo de un for, pero con otra variable. Yo le voy a poner B a esta variable. ¿Qué voy a preguntar? Si quiero seguir el caso de lo que quería hacer recién, quería hacer 4 círculos, como si mientras B sea menor a 4, y B aumente de a 1. Entonces,
Fíjense que el for de afuera, este fill ya quedó ahí medio obsoleto. Este for cuenta con la variable a de 0 a 5 y adentro de este for la variable b va a ir de 0 a 4. Esto haría que la variable a afuera valga 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la variable a adentro, perdón, b, va a valer 0, 1, 2, 3 y 4. 4 no, perdón, hasta 3. Si se fijan, acá dentro de este for que está acá, esto se va a ejecutar 4 veces. Adentro de un for que se ejecuta 6 veces. Entonces, en definitiva, esta elipse, este círculo que está acá, ¿cuántas veces se va a ejecutar en total? A ver quién tira un número. ¿24? 24 signos de pregunta es como... Me guardo el margen de error. Sí, 24. ¿De dónde sale? De las 4 veces de este por las 6 veces de afuera. O sea, 4 por 6. ¿Sí? Ahora, ejecuto esto acá y tengo un resultado muy similar a lo que tenía antes. En definitiva, estoy dibujando 24 elipses, pero ¿qué pasa? Todos están en la misma posición en I. Entonces, ¿qué hago? Tomo la otra variable, b, en este caso, para cambiar otra propiedad de la elipse, que en este caso es la posición en I. Lo mismo que hoy. Si yo le pongo b directamente, vale 0, 1, 2, 3, nada más. Tengo que encontrar esas posiciones. Acá no es tan fácil esto de hacer b por 80. Ahí tengo el 0 en 80, en 160 y en 320. Pero no queríamos arrancar acá, queríamos empezar desde el medio para abajo. Bueno, en este caso, ese desde el medio para abajo es sumarle un valor. Width dividido 2 más, escribimos acá. O sea que cuando b por 80 en algún momento es 0, ¿no? O sea, 0 por 80 es 0, o sea, la primera vuelta del for, yo quiero que valga este valor. De ahí en adelante le sumo para que me vaya dando estos. Bueno, ahí me quedó una afuera de todos. ¿Sí? Podríamos hacer capaz una vuelta menos. Acá 3 y 0, 1 y 2. Y ahí tengo mis 3 círculos acá, 3 círculos acá, 3 círculos acá y así. ¿Qué puedo hacer? Lo que hacía antes en el ejemplo anterior, a este círculo lo hacemos blanco y a este y vamos a poner en negro el texto. Ahora yo voy a escribir A más una coma más B. Estoy armando una concatenación, o sea, el valor de A, una coma y el valor de B. ¿Dónde me va a escribir eso? En las coordenadas de estos círculos que estoy dibujando. Vamos a poner acá text align center center. Y ahí vamos a estar viendo las dos, la representación de cada índice de estas vueltas. ¿Sí? El 0,0, el 1,0, el 2,0, etc. Bueno, pregunta hasta acá en este for anidado. ¿Se va entendiendo? Estas dos, cualquier cosa ahí me paran y me preguntan. Estas dos estructuras de for lineal y for anidado, que obviamente también se pueden seguir como anidando más dimensiones de for, o sea, recorrer más variables para recorrer diferentes ejes. Nosotros estamos viendo acá
en una representación visual vemos claramente cómo recorrer dos dimensiones. Con una variable recorremos X y con el otro for estamos recorriendo Y para cada uno de los valores de X. Me faltaba escribir acá algo. Si ustedes se dan cuenta que arranca con A igual a 0 y entra en este for, el total de casos que se da acá es A igual a 0 y B igual a 0, 1, 2. Otra vuelta va a entrar con A igual a 1 y va a ser B igual a 0, a 1 y a 2. Después A igual a 2, A igual a 3, igual a 4 y A igual a 5. En nuestro dibujito que nos quedó acá, ahí están todos los casos de A, y para cada caso de A, todos los casos de B. Lo más difícil para empezar a resolver o utilizar for en estas dos dimensiones es familiarizarnos con qué propiedades quiero alcanzar con cada uno de los valores de A o de B. Ahora, este tipo de estructuras nos permite, por ejemplo, recorrer un espacio bidimensional y distribuir una serie de objetos. O no necesariamente un gráfico bidimensional, sino un conjunto de elementos que están distribuidos en el espacio, ¿no? Como en el primer caso que hicimos de círculo. Pero también permite recorrer un conjunto de datos o analizar una imagen o una superficie encontrando diferentes datos en esa superficie que estoy recorriendo. Por ejemplo, puedo recorrer una imagen de un mapa de bits y encontrar un promedio de valores de píxeles o utilizar cada uno de esos determinados píxeles en determinadas posiciones para tomar su valor de color y dibujar un elemento en ese punto, etc., ¿no? Y después, otro fin, que es uno de los que le vamos a usar nosotros, es una construcción, nos permite lograr una construcción visual modular, ¿sí? O sea, un elemento, como en este caso un círculo, en su repetición, estamos armando un mosaico o, digamos, una grilla que tiene un resultado visual que se logra por la repetición de un solo elemento, ¿no? O sea, si, por ejemplo, vamos a armar vamos a volver al random para cada círculo. Este resultado visual empieza a desaparecer el elemento y empieza a aparecer el resultado de grilla, ¿sí? Esperen que te lo guardo. A ver, pregunta. De hecho, acá ahora en un cachito voy a detener la grabación. ¿Cómo resolverían ustedes un caso que es bastante común? Una grilla de 8×8 que representaría un tablero de ajedrez, ¿sí? O sea, un ciclo for que dibuje 8 filas, pero para eso vamos a hacer un ciclo for de 8 columnas, o sea, una matriz de 8×8, cual si fuera una serie de ajedrez. Voy a cortar acá la grabación. A ver, tenemos. Voy a agarrar el de Nicolás. Voy setup. $400. Ahí la variable A, la variable B
si A más B más 1 módulo 2 igual 0, hiciste un color alternado. Muy bien. No haría falta el más 1, depende, como quieras arrancar. Pero, bueno. Este if para armar el fill blanco o negro es un desafío interesante también a resolver, que bueno, acá ya lo vemos en el ejemplo de Nicolás, que básicamente este más 1 no haría falta, lo voy a borrar para poder explicarlo más fácil. Lo que está preguntando si A más B es par, armo blanco. Y si no, armo negro. Entonces, cuando A y B los dos son número par, esta condición se cumple. Pero cuando alguno de los dos es impar, o sea, cuando solo uno de los dos es impar, no se cumple. Y se vuelve a cumplir cuando los dos son impar. Entonces, acá teníamos 0 y 0 es par. 0 y 1, hay uno de los dos que es impar y se hace negro. Acá 0 y 2, los dos son par, 0 y 3, hay uno impar, se hace negro. Acá A pasa a valer 1 ahora, entonces 1 y 0, hay uno de los dos números que es impar, entonces acá se arma el negro. Y acá es 1 y 1, los dos son impares y se cumple la condición ahora de armar blanco. Entonces, cada vuelta del for que A cuando A es par, se cumple solo cuando B también es par. Y acá cuando A es impar, se cumple solamente cuando B también es impar. Y lo mismo acá. Está bueno este ejemplo. Y voy a ver el otro código, a ver qué mandaron. Esperen, Está todo dibujado en el setup. No son las cantidades que había pedido de 4×4, pero está resuelto lo del color. 0 y B por 50. Ahora veamos si está bien resuelto lo del color. Bueno, más allá de eso, lo que decía recién, no son las cantidades de 4×4. Acá hay otras cantidades que supongo se corresponden un poco con el... No sé con qué se corresponden. Pero tenemos una grilla de elementos. Mientras tanto, a ver si alguno llegó a resolver el 4×4. Porque, bueno, acá hay un 640 por 380, borra el fondo, y un for de 0 a 8 y de 0 a 5. Acá en los fill no se van a terminar de armar del todo muy bien. A ver. Fíjense que acá llega a rojo en este punto y los demás siguen siendo rojos. Tic, tic, tic. ¿Por qué? Porque esto dio 50, 100, 150, ¿sí? Por cada vuelta del for. 5 por 250 es 250 y es este eje que está creciendo acá, ¿no? El B. Pero la variable A también está multiplicando por 50, entonces va de 0, 100, 150, 200, 250, 300, 350, etc. Todos estos valores están por arriba de 255 y no, digamos, no está distribuyendo todo el rojo a lo largo. ¿Cuál sería la solución en este caso? Agarro la variable A y la mapeo, map a
de 0 a 8, que es el último valor que entra, y voy de 0 a 255. Ahí sí estaría alcanzando, digamos, progresivamente todo el espectro en todo el recorrido. Vieron que antes ya este era el rojo en el anterior. Ahora el rojo se arma al final. Ahora, otra opción, a veces más simple en estas secuencias lineales es, o sea, utilizar map, como en este caso, o hacer una cuetita que es relativamente simple. A por el extremo al que quiero alcanzar, dividido el extremo en el que me manejo. ¿Sí? Hago esa conversión de escala de esta manera. A por el máximo de la otra escala, dividido en el máximo de mi escala. Esto es cuando es progresivo y lineal, digamos, de 0 al máximo, y tengo un crecimiento equivalente en la misma dirección, puedo hacer eso, para no tener que escribir map y todos los parámetros, y lo mismo acá. B por 255 dividido, ¿cuál es el máximo de B? 5. Ahí estrictamente les da, era muy parecido recién, o sea, 255 dividido 5, 51, y él lo había encontrado con poner B por 50, ¿no? Bueno, no apareció ninguno más acá de 4×4. Pero bueno, no importa, dejamos así. ¿Cómo sería escrito esto bien, de manera bien dinámica? Si esto es width y esto es height, no, perdón, vamos a hacerlo de 600 por 400. Esto me lo voy a llevar al... este background está bien. Bueno. Vamos a agregar, ahí agregaron algo, ahí está el de 400 por 400. A ver. El de 4×4, perdón. Sí. Bien, ahí está. Este aplica, ya que estamos, ya que lo muestro, el de Pamela, este aplica a la consigna, digamos, ¿no? O sea, el requerimiento, una grilla de 4×4 que crezca en una dimensión el valor de azul y en otra dimensión el valor de rojo. Y acá se ve que hasta acá terminan de crecer los otros. Esto escrito bien de manera dinámica. Se está a punto de cortar una vez más. Agostina pregunta de si ya pasamos lista. Sí, ahí les paso el link. O alguien si puede, a ver, si alguien puede pasar acá el link para Agostina, para el formulario para mandar el presente, por favor. Sí, debe ser. Bien, ahí va. Bueno, la semana que viene, ahora vamos a ver un ejemplo más de ciclo for y ciclo for anidado, como para ver si hay alguna duda al respecto. Pero algo que no estamos haciendo en este punto es, por ejemplo, en una distribución de colores así, almacenar un valor determinado para cada caso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo, en lugar de hacer este fill, sí, no importa, a ver. Asistencia virtual, sí, no se preocupen.
Podría editarlo, pero me quedó el título acá, pero es la de hoy. Sí. Ahí están todos los resultados de hoy. Gracias por avisar. Si por ejemplo yo armara acá un field aleatorio de 0 a 255, o sea, así, field random, no tengo manera de conservar esa distribución de manera aleatoria, de conservarla. O sea, cada dato aleatorio se vuelve a obtener cada vez que se ejecuta el draw. Entonces, ¿cómo podría yo almacenar un conjunto de valores numéricos, como en este caso, de manera indistinta, perdón, de manera aislada? ¿Puedo guardar este dato en una variable? En principio la respuesta sería sí, pero necesito una serie grande de variables para guardar cada uno de estos datos. Entonces, si a esto, es más, me parece que es oportuno en realidad ahora conectar ciclo for con una estructura de datos que se llama array. Las estructuras de datos array son un espacio en memoria, como venimos viendo. Nos referimos a ese espacio en memoria como variables, pero son un conjunto de casilleros donde yo puedo almacenar una serie de valores. Y acá la palabra es justamente la serie, ¿sí? O sea, un dato y otro, y otro, y otro. A diferencia de una variable que yo puedo almacenar un valor y en todo caso modificarlo. Las estructuras de tipo array me permiten, por ejemplo, muy emparentado con ciclo for, tener una serie de elementos y recorrer esa serie de elementos para realizar digamos, cualquier tipo de evaluación o comportamiento relativo a cada uno de los datos. Por ejemplo, si yo quisiera que todos estos valores aleatorios se conservaran, digamos, se sorteara solamente una vez y almacenar ese valor aleatorio en esa posición, para eso puedo utilizar una estructura de array que la sintaxis es la siguiente. Para declarar un array, si yo voy a guardar un valor, vamos a guardar flotantes. Valores numéricos, flotantes. Vamos a poner un gris aleatorio, ¿no? Si la variable que yo quisiera guardar es una variable aleatoria entre 0 y 255, y guardar a uno solo, utilizaría esta sintaxis para guardar una sola. Pero con la estructura de array, nosotros podemos establecer que gris no es un valor flotante, sino un conjunto de valores flotantes, una serie de valores flotantes. Si de esta manera, lo que estamos haciendo es que, lo voy a poner acá, si la variable gris, por ejemplo, no se ve acá. Mi variable de nombre gris, si fuera un casillero solo, yo pudiera guardar. Ah, estoy sin video. Estaban perdiendo la mejor parte. Si yo pudiera guardar acá un número 100, ¿no? Vamos a reducir el ejemplo que estamos haciendo acá a algo lineal. O sea, voy a volver a un caso de ciclo for lineal. Me voy a quedar con el ciclo for de A. Y voy a armar estos valores aleatorios. Y me voy a quedar con este caso de ciclo for.
¿sí? En lugar de hacer una grilla, hago una fila, por ahora, para que veamos una serie. Vamos a poner algunos más. 8. Y esto es A por 400 dividido 8. ¿Sí? La cuentita que hicimos hoy para que cada uno tenga su tamaño correspondiente. Ahí están los 8 que quiero dibujar. Ahora, acá tengo una serie de elementos y quiero guardar en cada uno de estos casos el valor numérico que se obtiene al azar. Entonces, si fuera, como en este caso, una variable donde yo puedo guardar un valor aleatorio, 100 o 215, etcétera, me serviría uno, pero no, yo necesito almacenar una serie. Entonces, el arreglo lo que hace es generarme una serie de lugarcitos en memoria, todos bajo el mismo nombre, y cada casillero tiene una manera de apuntar a uno en particular mediante un índice, y el índice es un índice numérico. Entonces yo puedo en un arreglo almacenar un conjunto donde tengo el nombre del arreglo y cada valor diferente que estoy guardando lo tengo guardado en ese casillero al cual apunto en un índice en particular. Entonces, voy a hacer un ejemplo chiquito de array y vamos a ver la declaración. Por ejemplo, voy a declarar un conjunto de valores, vamos a hacerlo int primero. Un conjunto de enteros, edades. Voy setup, voy draw. Así estoy declarando que edades es un espacio donde voy a poder poner varios casilleros. Lo que tengo que hacer ahora es decir cuántos casilleros, construir los casilleros. Entonces ahí digo edades igual new int y la cantidad de casilleros. Voy a guardar 6 edades diferentes. Voy a ir comentando acá si les queda bien clarito qué estamos haciendo. Construir o construyo las casillas. De ahí en adelante yo puedo asignar en cada casillero un valor, ¿no? Tengo un arreglo, un conjunto y puedo decir edades de 0, así apunto al primer casillero de esa serie, porque como les había mostrado acá, cada casillero tiene un índice. Ahí me quedó con el nombre gris, pero no importa, digamos. Este primer casillero es 0, el siguiente es 1, 2, 3, y en esa cantidad de 6 tendría un casillero más, el 5, ¿no? Pero si en el primer casillero quiero guardar un número, hago así, edades de 0 igual a 22. En la siguiente quiero guardar edades de 1 igual 18. Y por ejemplo podría, indistintamente en la última, o sea, arbitrariamente, perdón, en la última casilla, que sería la 5, porque la primera es 0, guardar la mía, no me voy a dejar afuera. Fíjense qué voy a hacer, voy a imprimir edades, print ln, esto lo va a hacer en el setup. Y acá me falta poner que asigno un valor en algunas casillas. Y acá pongo, imprimo en la consola el array. Entonces, tengo un arreglo declarado acá, o sea, edades como un arreglo de enteros. Después construyo las casillas del arreglo y en este caso les estoy asignando también un valor
a algunas de las casillas, en este caso, no a todas. Y después imprimo el arreglo. Fíjense que cuando hago print line de edades, me lo muestra al arreglo, me lo imprime con su estructura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir su estructura? Cada uno de los casilleros que tienen valores, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí están los valores que yo les puse. Por ejemplo, vamos a poner acá en el evento draw que edades de 2 crezca. ¿Se acuerdan? Más, ejecuta el incremento. Tendría que estar imprimiendo edades en cada fotograma para ver los cambios. Entonces vamos a hacer que el fotograma vamos a ir más lento en el fotograma, frame rate 1, un fotograma por segundo. Fíjense que en cada fotograma me está imprimiendo el arreglo de vuelta y el casillero 2 está aumentando 1 por cada fotograma. Después podemos hacer, por ejemplo, que otro evento el evento mouse preset me haga crecer el casillero 3, aumente de a 5. Otra manera de incidir en el valor de alguno de esos casilleros, ¿sí? Entonces cada vez que hago clic, edades de 3 aumenta 5. Este conjunto de, o sea, edades es un array de varios casilleros que yo puedo, por ejemplo, recorrer, y también tengo una serie de instrucciones y de funciones que me permiten realizar procedimientos que no sé si Processing ya tiene el mínimo, por ejemplo, print min edades. Creo que sí, a ver. Sí. Fíjense que hay funciones de arreglo que me permiten, por ejemplo, calcular el valor mínimo de todo el conjunto de datos o el valor máximo. ¿Cuál es el valor más alto de todos los elementos del arreglo? Por ahora 44, mientras 2 no siga creciendo. En algún momento 2 va a llegar a ser tan grande que va a superar 44. O si hago varios clics, el arreglo, el casillero 3 vale 85, entonces 85 es el valor más alto, ¿no? O sea, tener una serie de datos organizados en un arreglo permite una serie de funciones que optimizar, digamos, los procedimientos sobre los datos de manera mucho más eficiente. Y otra cosa que nos permite, por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo. Vamos a declarar un espacio en memoria de tipo array para guardar valores flotantes, en este caso. No enteros, sino flotantes, valores con decimales. Float gris. Vamos a construir acá cuántas casillas queremos. Gris igual a new float 8 casillas. Y acá le vamos, digamos, ¿cómo puedo guardar un valor aleatorio en cada una de las casillas? Puedo hacer gris de 0. Esto sería la primera casilla del arreglo, igual a random 255, ¿no? Si quiero guardar en cada una de las casillas un valor aleatorio, 4, 5, 6 y 7,
ahí si quiero guardar, acá estaría escribiendo en la casilla 0 el resultado del random, en la casilla 1 el resultado del random, y así. Bueno, ¿a qué les suena esto? Obviamente, a un ciclo for. Entonces, en lugar de hacer todo eso, hago for a igual a 0, mientras a sea menor a 8, para que llegue hasta 7, y a más, que aumente de a 1. ¿Qué hago en cada vuelta del for? Gris de a igual a random 255. Ah, falta acá int. ¿Se trabó o ya? Recién, te trabaste. Sí, se trabó como. Cuando dijiste qué les parece la estructura de la raíz. Digamos. Pero, ¿ahora va bien o me Sí, ahí se escuchan escucha nada bien. más? Ah, Sí, ya bien, está bien. Sí, se ve y se bien. escucha todo. Bueno, entonces, ahí lo que hicimos fue, lo voy a dejar acá a la vista. La primera vez que se me trabó me ponían F, y nunca, me llevó un par de meses descubrir a qué se referían. Después me actualicé. Acá, digamos, con este for estamos replicando esta sintaxis. Gris de 0, gris de 1, gris de 2, hasta 7. Bueno, lo hacemos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en el draw? Hacemos esto. Hacemos que el fill de cada uno de estos rectángulos que estoy por dibujar no sea un random, sino que sea el valor de gris de un casillero del arreglo. ¿De cuál casillero? Del casillero A, que es este for que está acá. ¿Sí? El for va a recorrer de 0 a 7 y para cada uno de esos valores voy a ir tomando del arreglo el valor del casillero y voy a, digamos, tomar ese valor para dibujar este rectángulo en esta posición. Eso dentro del for hace esto. Me voy a llevar esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro del MOSPrese. Entonces, cada vez que haga clic, voy a repetir un for de 0 a 7 y en cada casillero voy a escribir el resultado de un valor aleatorio. Esto es... y array. Ahí va. Ahora, también, digamos, acá le estamos asignando un valor aleatorio, por ejemplo, en el setup y cada vez que hacemos clic. Pero también podemos realizar otro tipo de procedimientos sobre cada valor del array, como por ejemplo, lo voy a hacer acá en el fotograma, voy a hacer otro for para discriminar más claramente, ¿no? Tengo acá un for que recorro cada posición del arreglo para dibujar un rectángulo. Y además lo que voy a hacer, un segundo for que lo recorra a todas las posiciones del arreglo y ejecute, por ejemplo, un incremento. Y si ese valor del array que acabo de incrementar es mayor a 255, así volvemos un poquito a if. Si se pasó de 255, entonces ese valor del array, de ese casillero, lo voy a asignar 0 de vuelta. Entonces con un for lo utilizo para dibujar y otro for para ejecutar un incremento. ¿Qué estoy haciendo? Y después evalúo también al mismo momento que ejecuto el incremento, si se pasó de 255, que vuelva a 0 y pasa esto, ¿no? Si voy a dar una vueltita visual a esto, así le damos un poquito de gusto al tema y ya me
terminamos con eso. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a pasar el Color Mode a HSV. ¿Se acuerdan que nosotros manejamos RGB? Pero puedo convertir el modelado de color a HSV. Cuando estamos en RGB, los 3 parámetros de un fill son el rojo, el verde y el azul. Pero en HSV son el tono, el brillo y la saturación. Entonces, si yo vengo acá y armo un fill, el primer parámetro es el tono, el segundo parámetro es el brillo y el tercero la saturación. No es verde y azul, sino brillo y saturación. Brillo, saturación al máximo y el valor que va a ir cambiando es el tono. Lo que voy a tener es que lo voy a mostrar acá en esta herramienta. Esto es el tono, este espectro que está acá. Si yo recorro el tono, estoy recorriendo el espectro cromático de alguna manera. Si pongo saturación y brillo al máximo, fíjense acá este cuadradito es el resultado. Ven que va a recorrer de esta manera el espectro cromático. Esto lo logramos así, usando el Color Mode HSV y armando un fill, primero recorriendo el tono y después manteniendo saturación y brillo al máximo. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, cuando el tono llega a 255 y vuelve a 0, ese recorrido del espectro del tono empieza y termina en rojo, porque empieza en rojo, amarillos, verdes, creo que sí, verdes, cian, azul, salté por ahí el naranja, no, empiezan los naranjas, llega el rojo, que es el mismo color que el principio del espectro. Como en el arco iris, vieron que a veces se repite y esos dobles arcoíris se vuelve a repetir la secuencia. Este tipo de estructuras, o sea, acá lo estamos haciendo para conservar valores cromáticos de una serie de elementos. Para eso son los arrays, para almacenar una serie. A veces podemos almacenar una serie de nombres, o una serie directamente de colores, cualquier tipo de datos que nosotros podemos manejar como variable, también lo podemos manejar como serie. Yo lo voy a plantear hasta ahí, nomás, en este punto, y les voy a proponer un desafío en función de este ejemplo que acabo de mostrar acá. Fíjense que acá, a ver, esperen que lo guardo. HSV. Por ejemplo, acá esto es lo que está ejecutando el incremento. Si yo lo comento, no, me quedó una llave afuera. No estaba bien. Si en lugar de recorrer, digamos, aumentar el espectro de cada uno de estos valores, les propongo el desafío de encontrar la manera de saber si estoy arriba de algún rectángulo de estos y poder aumentar ese puntualmente. O sea, si yo me pongo arriba de este rectángulo, ¿cómo evalúo la colisión con este rectángulo para que esa posición del arreglo aumente? Ese va a ser el desafío que les dejo para la semana. A ver quién puede resolverlo. Y segundo nivel de complejidad, que a mí me gusta por ahí, hacerlo en 2 dimensiones. ¿Sí? O sea, acá hay una serie de rectángulos, en todo caso hacer una serie de celdas, una grilla de celdas, y eso, que cada celda aumente si está solamente, o sea, si el mouse está arriba de esa celda.
Bueno, es el planteo del desafío. Voy a cortar acá la grabación. Bien, resumo el ejemplo. Tenemos dos variables img1 y img2 de tipo pimage. En este caso las cargué de una ruta en internet, en la web, a esas imágenes. Y para seguir el caso del ejemplo, primero vamos a ver cómo mostrar una y la otra, las dos juntas. Una al lado de la otra, digamos. Acá, para ver que esto se cargue bien. A ver cómo funciona el load image de la web. No, no llegó. A ver. Es que hay 2 veces sweeps por 2 Una imagen 2. en la imagen 2. Acá. Estaría bien, Ah, bueno. sí. Pero no, lo que en realidad está pasando es que tendría que verificar que se haya cargado la imagen, este load image. No lo está llegando a cargar y tendría que comprobar que se haya cargado. Así que lo que voy a hacer, me guardo esta imagen, la voy a agregar a mi data. Imagen 1. Y esta. Guardar imagen como. Imagen 2. Ah, me lo guardo como. Sí, era de tipo web la imagen. Abrir imagen en una nueva pestaña. Imagen 1. Me la está guardando como web. Más fácil. Bien. Me llevo mis imágenes descargadas. Esta es imagen 1. Y voy a hacer una más acá rapidito. Imagen 2. Acuérdense siempre la extensión, que esté a la vista y que ustedes puedan verificar esto. Ah, son PNG, pero... Ahí va. Carpetita data, las dos imágenes y las voy a cargar acá. Imagen 1.png, imagen 2. Imagen 2.png. Bien, ahí sí, ahora muestro una al lado de la otra. Una está en 0,0 y la otra está en width, 2 dividido, y el ancho es width dividido 2. Por eso está 2 veces width dividido 2. Ahí está una al lado de la otra. Acá vos lo que tendrías que hacer es agregar un estado más, que puede ser una segunda variable interna del estado. Vamos a ponerle
o un contador. Si fuera un contador, digamos, si vos querés que pase solo en el tiempo, podés arrancar así, con contador, con una variable entera contador. Sí. Preguntar si contador es menor a 100 o la cantidad de fotogramas, vamos a poner, sí, pongamos 100, que podrían ser 100 fotogramas, ¿no? Dibujo una, y si no, si ya pasaron 100 fotogramas, sería lo segundo, ¿no? Sí. ¿Qué es importante en este caso? Por un lado, que contador aumente, y lo podés hacer acá también. Si contador es menor a 100, ya muestro esto, y si no es menor a 100, aumento contador y dibujo lo otro. ¿Sí? Entonces, acá. Si contador es menor a 100, aumento contador y dibujo esto. Y en algún momento ya contador va a alcanzar 100 y no va a entrar acá, sino que va a entrar directamente a mostrar la otra imagen. Algo importante acá en este caso es que vos sepas cuándo poner en 0 el contador. Y esto es en el momento que pasás al estado 1. ¿Cuándo pasás al estado 1? En el clic, acá. Claro. Si estás en el estado 0 y pasás al estado 1, Sí. ahí contador es igual a 0. Entonces contador, ya cambiaste el estado y pusiste en 0 el contador. Ahora estás entrando en el estado 1 y en realidad puedes hacerlo acá afuera también. Si estás en el estado 1, aumenta el contador. Tic, 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 tic. Mientras contador sea menor que 100, dibujas esto. Y si es mayor que 100, o igual a 100, en adelante, dibujas lo otro. No, genial. 100 fotogramas son más o menos 3 segundos. Fíjate que yo cambio estado igual a 1. ¿Está? Sí. Eso sería, digamos, como no hay una transición, sino un pasaje de estado que está evaluando la condición de un contador que está aumentando, ¿no? Claro. También podrías eventualmente, esto lo voy a guardar como un caso, y a ver, el segundo caso posible podría ser esta crossfade, me dijiste hoy Fundido encadenado. un fundido encadenado. Vamos, si estamos en el estado 1, entonces estado igual a 2, y lo mismo, contador igual a 0. O sea, voy a pasar del estado 1 al estado 2, y en el estado 2 voy a usar otro criterio. Voy a dibujar la imagen, las dos imágenes las voy a dibujar del tamaño completo, digamos, ¿no? Me quedó mal acá. Pero en este caso, y fuera del if, porque acá no voy a usar un if, voy a hacer otra cosa. Okay. Voy a aumentar el contador, pero voy a superponer el dibujo de las dos. Acá tengo, paso al estado 1, se cumple la condición, sigo en estado 1, solo hubo ese pasaje, y ahora me paso al estado 2, y ahí estoy dibujando las dos, una arriba de la otra. ¿Qué voy a hacer? Claro. Que una de las dos sea transparente, pero que vaya cambiando su transparencia progresivamente. Y para eso usamos tint. Claro, estuve probando con Tint, pero no me salía, no encontraba la lógica. Convendría poner push style y pop style después de la imagen. Ok. Pop style. Fíjate que dibujas una a pleno, digamos, y después la otra es 2.55 y claro, el segundo blanco. valor es la transparencia. Si pones contador directamente, va a ir aumentando de a 1 la opacidad, no la transparencia, la opacidad. 0, 1, 2, 3, 4. Si querés que la cuenta sea diferente, no 1 por fotograma, lo evaluás. Ahora probamos. Pero esta más o menos puede andar. Ahí estamos, ahí se hizo el pasaje. Y acá debería ir creciendo la otra
Claro, ese es el efecto, claro. Sí, está apareciendo, Y- pero muy lento. ¿sí? ¿Y eso que lo tenés que manejar con el frame rate o no? No, tendrías que hacer o que el contador aumente más grande, más alto, porque Sí. tiene que llegar a 255. Igual, porque está bien. Sí. Claro, O podés hacer, por ejemplo, directamente una multiplicación, sí, por dos, claro. aunque aumente de a 1 el contador, yo hago que la opacidad sea contador por 2 para que crezca más rápido. Buenísimo. Hay que ver qué pasa cuando se pasa, digamos, ¿no? Ahí lo que está, ahora voy a pasar acá. Mm, ¿Sabes qué? Me parece que las imágenes, por algún motivo está procesando muy lento la transparencia. Lo Me voy di a cuenta probar y sí, si no, no. no sé si es que me quedó algo mal. Fíjense que también pueden imprimir println frame rate. Ujú. Tengo un script que está corriendo. Frame rate. No. No, ahí tendría que andar. Está bien escrito, pero no me lo colorea. Algún script me dejó imprimiendo valores en la consola. Println frame rate me deja ver qué cadencia de fotogramas está funcionando en este momento. Ahí está en 35, casi 60 fotogramas por segundo, que es el valor por defecto. Sí, Todavía, ahí por momentos baja. Y acá se baja a 23, 25 fotogramas por segundo. Cuando está procesando esas transparencias. Supongo que cuando ya alcanza un máximo de transparencia, sí, no sé. Es probable que sea porque yo también estoy grabando en disco la transmisión del Zoom, claro, está bien. que no tenga tan alto rendimiento. Pero ahí ya viste cómo lograr Sí, dibujar una imagen y después arriba otra un poco transparente. Con esta variable que va aumentando dentro del estado, puede alcanzar se va volviendo cada vez más opaca. perfecto. También eventualmente podrías preguntar si contador por 2, que es la opacidad, es mayor o igual a 255, dibujo esta imagen, pero ya cuando sea mayor a esto, o sea que está totalmente opaca, ya esta imagen no la dibujo, Claro. porque ya la otra la tapó, entonces no la debería dibujar. Quizás se vuelva fluida de ahí en adelante, no sé, vamos a ver. Por acá y acá. Ah, no, perdón. Si contador es menor o igual. Ahí era. Ah, Bueno, ¿te va sirviendo, Mariano? sí, perfecto. Ahí se cae la cadencia. Vamos a ver si cuando ya deja de dibujar esta... Sí, ahí volvió a crecer un poquito. Pero alguna de las imágenes, sí, no sé, se le hace pesadito a Processing. Bueno, ahí te digo a vos, Mariano, o si hay alguien más con alguna otra pregunta. Sí, profe, les puedo mostrar lo que hice y me dicen si está bien porque hice algo un poco básico.